Ya. Bueno, como les decía, nuestra asignatura en esta ocasión es investigación de operaciones, ¿sí? Esta asignatura es bastante práctica, más que nada para poder hacer una planificación de la producción que tiene que tener una empresa, ¿sí? Para eso nos sirve esta asignatura, ¿sí? Justo nos interrumpen con un ruido por acá. Bueno, espero que me puedan escuchar. Entonces tenemos lo siguiente. Se van a conectar con el enlace, siempre se van a conectar con el enlace que les he proporcionado, ¿no? Con el que están conectados en este momento. Siempre lo van a hacer con ese, en los horarios establecidos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Verán, en la primera unidad, nosotros lo que vamos a revisar es lo siguiente. Tenemos por acá. Ya. Bueno, estas letras están súper pequeñitas, casi que no se ven. Ya. Voy a agrandarle tal vez un poquito. Bueno, quizás ahí sí ya se pueda ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar en la primera unidad? Verán, en la primera unidad nosotros tenemos lo que es la investigación de operaciones y la programación lineal. Ahí nosotros lo que vamos a revisar es un poquito de los métodos gráficos y el método del simplex. ¿De qué trata este método? Justamente es de lo que les acababa de decir, ¿no? Que ustedes tienen que tener un poquito de bases teóricas en cuanto a la resolución de operaciones con matrices, ¿sí? Y con base en eso, nosotros vamos a aplicar la metodología del simplex. ¿Para qué sirve este método del simplex? Sirve para maximizar o minimizar también algunas funciones, la función de producción, ¿sí? Entonces, esto a la final, ¿a qué nos lleva? O sea, nos lleva a nosotros a manejar ciertos instrumentos, ¿no? Vean, justamente por aquí tenemos alguna indicación, el propósito de la asignatura, ¿no? A la final nosotros podemos manejar instrumentos para llevar a las empresas e instituciones económicas al cumplimiento de sus objetivos, ¿sí? Mediante una distribución correcta de la optimización de los recursos, o sea, recuerden que en economía nosotros hablamos de que los recursos son limitados, por lo tanto tenemos que optimizar la utilización de estos, ¿sí? Para eso nos sirve entonces la metodología del simplex y bueno, en general la investigación de operaciones. Vamos a optimizar la utilización de los recursos, ¿sí? De esa manera vamos a maximizar la ganancia que tiene la empresa y también vamos a maximizar la utilización del tiempo, ¿sí? A esto nos vamos a referir o vamos a tratar a través de la metodología del simplex, que pasito a pasito nosotros ya la vamos a ir estudiando y ustedes ya la van a ir conociendo, ¿sí? Entonces, ¿qué contenidos nomás son los que se tratan aquí dentro de esta primera unidad que les comunico que son los métodos gráficos y el método del simplex? Esto tiene mucho que ver con programación lineal, ¿sí? Tiene mucho que ver. Entonces, eventualmente, a ver, primero los temas. ¿Qué contenidos teóricos se ven aquí? Métodos gráficos y el método del simplex, ¿sí? Entonces, ¿qué básicamente es lo que vamos a tratar aquí? Vamos a tratar de plantear funciones lineales. Vamos también a tratar con ecuaciones, con inecuaciones, para de esa manera llegar a la maximización de utilidades y a la minimización de costos, ¿sí? Que es lo que interesaría que suceda en una empresa. Asimismo, nosotros vamos a ser capaces de plantear las restricciones que van a aparecer, ¿no? Que van a aparecer durante un proceso de producción. Sí, entonces, ¿de qué irían estas restricciones? Podrían ir, por ejemplo, que tenemos un limitado número de días para producir algún bien, que tenemos solo materiales destinados para esa producción, cierta cantidad de materiales, como por ejemplo 100 litros de pintura,
¿sí? Para pintar un cierto número de autos, etcétera. ¿Sí? Siempre vamos a tener que plantear restricciones, porque como ya les había mencionado, aquí vamos a tratar de maximizar la utilización de los recursos, ¿sí? Para de esa manera obtener unas buenas utilidades y aprovechar en realidad todos los recursos que se tengan. Dentro de esta parte, ya que se está hablando de programación lineal, también sería bastante importante la utilización del Excel, ¿sí? Entonces ahí puede que vayamos planteando también algunas, o creando, mejor dicho, algunas plantillas en las cuales sea posible hacer estos cálculos, ¿sí? Mediante algunas fórmulas. No es nada complicado, esto es súper facilito. Únicamente lo que tendríamos que hacer es primero entender la parte teórica y después plasmarla de forma práctica ya en una plantilla de Excel, ¿sí? A través de algunas fórmulas. Lo que más se utiliza, pues, como ya les vengo repitiendo en reiteradas ocasiones, las operaciones que se hacen con las matrices, ¿sí? Eso como primera unidad. Entonces vamos a revisar algunos métodos gráficos que también los hay para poder maximizar los beneficios, ¿no? Maximizar la utilidad de una empresa y distribuir de forma correcta los recursos para estos procesos de producción. Hay una cosa que a mí me gusta bastante y es ir complementando con algunos temitas adicionales. A lo mejor aquí en el sílabo no aparezca, ¿sí? Pero desde ya les voy avisando de que de vez en cuando aparecen unos temitas, ¿no? Adicionales, como por ejemplo los análisis de sensibilidad, ¿sí? Que es también complementario a este tema y que les ayuda a desarrollar un poquito más el fondo de toda esta temática, ¿sí? Entonces, más o menos para que ya lo tengan en cuenta. Esa como primera unidad. Entonces, también aquí les presento la segunda unidad. Aquí, en cambio, vamos a hablar de los problemas de transporte de la producción. Recuerden que eso también es algo súper importante cuando estamos hablando de procesos productivos, ¿no? Una vez que nosotros como empresa hemos producido algo, lo que nosotros quisiéramos es distribuir esa producción, ¿no es cierto? Entonces, por eso aparece aquí los problemas de transporte de la producción, ¿sí? La finalidad de todo esto sería distribuir de forma óptima la producción que tenemos en nuestra empresa, ¿sí? Hacia los distintos puntos o hacia los lugares de destino, ¿sí? Que es lo más importante. Entonces aquí otra vez vamos a recurrir al planteamiento de modelos, obviamente a la resolución de modelos de transporte de maximización e interpretar resultados. Esta parte también es súper importante. No solo vamos a plantear los problemas, sino a resolverlos e interpretarlos. Y finalmente, como tercera unidad, tenemos la programación PERT-CPM, ¿sí? Esto otra vez, o sea, en realidad toda esta asignatura nos sirve a nosotros, y ya yo lo he repetido varias veces, a maximizar la utilidad y minimizar costos, ¿sí? En esta última unidad, entonces vamos a revisar un poquito más en detalle este tipo de programación que nos va a ayudar a nosotros justamente a minimizar en gran modo los costos que se pueden generar en una empresa. Por lo tanto, aquí vamos a aprender a plantear el modelo, también vamos a aprender a calcular la ruta crítica, es decir, calcular la ruta más corta para poder hacer llegar la producción a los distintos puntos de destino. Y asimismo también vamos a aprender a calcular la variabilidad de los tiempos de las diferentes actividades necesarias para llevar a cabo la planificación de una empresa, ¿sí? Asimismo, obviamente se va a tomar la administración del costo del proyecto, ¿sí? Cosas súper importantes que nos van a ayudar a administrar correctamente los recursos y de esta manera pues llegar a resultados positivos, ¿sí? Este sílabo lo voy a subir en el EVA,
todavía no lo he subido, pero ya se los voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar más en detalle y asimismo puedan ustedes revisar cuál texto es el que vamos a utilizar en esta ocasión. En esta ocasión vamos a utilizar el siguiente texto. Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Ya. Si es que tal vez alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, la puede plantear con respecto a estos contenidos que vamos a revisar en esta asignatura. Disculpen el ruido, por aquí nos están haciendo un poquito de bulla. A ver, entonces les voy a indicar cuál es el texto que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la 5ª edición del texto Investigación de Operaciones de los siguientes autores, ¿no? Eppen, Hult, Smith y Moore. Bueno, también tenemos otro autor que es Weatherford, ¿sí? Este texto lo pueden encontrar en la biblioteca virtual, yo creo que sí lo está ahí, pero en caso de que no logren ustedes tener acceso, me lo avisan, ¿no? Porque yo lo tengo aquí en una versión digital. Entonces, si es que tal vez no pueden acceder a la biblioteca o no pueden acceder al texto, me avisan, ¿sí? Para yo poderles compartir este texto. Aunque, bueno, yo creo que lo voy a colocar ahí en el EVA también, ¿sí? Para que lo tengan a la mano. Entonces aquí no vamos a revisarlo todo. Este es un texto súper largo que contiene también otras temáticas, pero lo que sí vamos a revisar son las unidades que nos conciernen a nosotros. Como ya les había dicho, el método del simplex y métodos gráficos, un poquito de programación lineal en Excel, ¿sí? También vamos a revisar los modelos de maximización y de minimización de costos. También vamos a revisar lo que es la ruta crítica, etc. O sea, todos esos contenidos sí están aquí. Pero, como ya les había anunciado en momentos anteriores, sí me gusta a mí darles la base de todo esto. Entonces, eventualmente aprenderemos primero a calcular o a desarrollar el método del simplex a mano, ¿sí? Para que después ustedes puedan comprender cuál es el mecanismo que se lleva a cabo, o sea, cuál es el fondo de todo esto, y después poderlo plasmar ya en algo un poquito más automatizado como es una hoja de Excel, ¿sí? El momento que ustedes ya lo aprenden a manejar o a calcular a mano, después ustedes ya lo pueden llevar a algo un poquito más fácil como lo es el Excel, ¿sí? Pero esto no es nada del otro mundo, es súper facilito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, igual lo trabajaremos así como siempre lo hemos hecho, paso a paso, de modo que ustedes puedan llevar a cabo todo su proceso de aprendizaje, o sea, que no nos quedemos en el aire con algunas cuestiones, ¿sí? Eso como instrucciones generales. No sé si es que tal vez hay alguna pregunta con respecto al texto o tal vez a los contenidos del sílabo o algún comentario, no sé, que tengan ustedes. De mi parte está claro, economista. Ay, casi no le pude escuchar. ¿Me podría repetir, por favor? De mi parte sí está claro, economista. Ya. Muchas gracias, Ricky. ¿Sí? Bueno, no sé, tal vez alguien más, alguna pregunta o algo que no le haya quedado claro. Bien, entonces, todo, como les decía, todo esto se colocará en el EVA para que ustedes puedan tenerlo a la mano y poder revisar. La mayor parte de contenidos se encuentran en este texto. Tal vez, bueno, aunque hay otro texto también, pero ese es un poquito más de carácter matemático. O sea, ese no lo tengo tampoco a la mano
como para poder compartirles. Hay libros un poquito, como les decía, un poquito más matemáticos donde se realizan las demostraciones de dónde sale todo esto, ¿no? Pero es el que les presento en este momento es el más práctico. Entonces, para tal vez no estar tanto en fórmulas y en ese tipo de cosas, más bien yo creo que este nos puede ayudar bastante, ¿sí? Aquí nos combina la teoría y la práctica. Inclusive aquí les indica bastante bien cómo realizar una plantilla de Excel y qué fórmulas se deberían utilizar. Entonces, en ese sentido, no hay por dónde perderse. También hay algunos recursos en YouTube, desde luego, ustedes pueden revisarlos, no hay problema. Ya nos conocemos, ya sabemos la forma en cómo se puede trabajar. Aquí lo importante es investigar, siempre buscar información de diversas fuentes, no limitarnos solo a un texto, a una sola cosa, sino es súper importante pues también recurrir a varias fuentes de información, ¿sí? Para de esa manera tener a nuestro alcance todo lo que sea necesario para poder comprender todos los contenidos, ¿sí? Eso como primera cosa. El día de mañana tenemos nuestra clase a las 12 del día, hasta las 2 de la tarde, y ahí ya vamos a empezar a revisar un poquito de lo que significa todo esto. O sea, vamos a empezar planteando alguna problemática, ¿no? El problema más popular que se trata aquí, el primer problema del que se habla cuando se habla de investigación de operaciones y programación lineal, es el problema de la dieta, ¿sí? Entonces, bueno, nos habla ahí de que un deportista necesita consumir cierto número de calorías para poder rendir bien en el deporte, ¿no? Entonces ahí nos habla, por ejemplo, de una porción de carne, de una porción de leche, etc. A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a aprender cómo plantear bien o cómo traducir del idioma español a un idioma de programación lineal. ¿Ya? Lo que antes las variables se van a llamar, por ejemplo, carne, pollo, leche, etcétera, ya que es el problema de la dieta. Después lo vamos a empezar a bautizar con otros nombres para poder representarlo en matrices, ¿sí? Entonces, esas variables que contienen esos nombres, como les decía, en el problema de la dieta, ¿no? Avena, pollo, carne, leche, etcétera. En esta ocasión se van a llamar X1, X2, etcétera, ¿sí? Como les decía, vamos a trasladar del español normal a un idioma de programación lineal, para de esa manera nosotros poder plantear el problema a través del método del simplex, ¿sí? Y poderlo representar en matrices, que es lo que más vamos a utilizar, al menos en esta primera unidad, ¿sí? Otra cosa más que quería también avisarles y que es algo que vamos a realizar de primera mano el día de mañana. Buenos días, Adrián, no se preocupe. El día de mañana vamos a realizar una pequeña prueba diagnóstica. Sí, va a ser algo corto. En realidad, lo que les voy a preguntar sería un poquito de las bases que tendrían que tener para manejar esta temática en esta ocasión, ¿sí? Entonces, con eso vamos a dar inicio a la clase de mañana. Entonces, mañana nos conectamos a las 12. Recuerden que pueden ingresar hasta las 12:15, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer entonces es la pruebita diagnóstica, ¿sí? Vuelvo y repito, les voy a preguntar algo súper simple. Pueden ser solamente 5 preguntas nada más, con algunas basecitas que necesitamos tener para resolver estos problemas. Y bueno, tal vez algunas preguntitas también más intuitivas, ¿sí? Eso puede ser. Eso vamos a hacer de primera mano. Y luego vamos a empezar a hablar de lo que ya les había mencionado. Vamos a empezar a introducir lo que es el tema del método del simplex, ¿sí? Espero que no tengan ninguna pregunta, espero que esté todo claro.
De igual forma, ustedes ya saben que si tienen alguna cuestión, alguna duda, pueden comunicármela a través del correo electrónico. También puede ser a través del WhatsApp. Los canales de comunicación están abiertos, ¿sí? Bueno, no sé si es que tal vez hay alguna duda con respecto a esto último que les acabo de comunicar. Bueno, dado que aquí nos están interrumpiendo con una bulla terrible, entonces por ahora vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Ya les he dado estas indicaciones. Al finalizar esta pequeña introducción, voy a colocarles todos los archivos correspondientes para que ustedes los tengan a la mano, ¿sí? En el entorno virtual. Entonces ahí ustedes podrán acceder cada vez que ustedes lo necesiten. Ahí voy a colocar el sílabo y también el texto, ¿sí? Lo van a tener a mano, ahí pueden revisar si es que tal vez alguien se interesa ya por empezar a leer un poquito del método del simplex o los métodos gráficos, lo puede hacer, ¿sí? Y mañana entonces daremos inicio a nuestros contenidos, ¿sí? Les agradezco muchísimo por su atención el día de hoy y nos vemos el día de mañana ya empezando a revisar los contenidos. Que tengan un bonito día. Muchas gracias, economista. Muchas gracias, economista, Gracias, igualmente. economista. Buen día. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.